es evidente y claro es que cuestiones como el papel, es decir, el soporte analógico de la información, o cuestiones incluso que afectan a las televisiones vigentes, ¿no? Que es la programación en línea, la programación continua en línea, puede ser dentro de unos años algo del pasado. Que la nueva demanda que venga por parte de los públicos será una demanda cada vez más personalizada, es decir, la movilidad y el que el sistema gire en torno a la demanda del usuario va a hacer que todos los servicios audiovisuales, textuales, digitales en general tengan que personalizar radicalmente su oferta, hasta el punto de que quien no la personalice puede quedar fuera del mercado. Es una posibilidad y por eso estamos realizando y trabajando intensamente un informe sobre la personalización de la información audiovisual. La segunda constatación que hacemos, como mínimo intuitivamente, es que si no se replantea una nueva alianza entre usuarios y los medios audiovisuales, en este caso medios digitales en general, pero audiovisuales en concreto, una alianza de co-creación y de coparticipación, es posible que se quiebre la confianza entre el público y los tradicionales servicios de información. Esto obligará a crear canales temáticos vía digitales que no tienen por qué coincidir con los canales lineales, obligará a repensar desde nuevos sistemas de algoritmos, de análisis de Big Data y de inteligencia artificial, nuevos canales temáticos que coincidan con la voluntad de participación y de uso de determinadas comunidades. Por ejemplo, una que se ha mostrado muy activa en estos últimos meses ha sido la comunidad educativa, pero también comunidades científicas, comunidades sanitarias, etcétera, etcétera, para las cuales habrá que inventar nuevos canales temáticos, nuevos servicios que serán, lo sabemos, digitales y con participación de la inteligencia artificial. Bueno, todo esto se hace en un contexto en el que también preocupa mucho lo que es la protección de los derechos ciudadanos. Hace muy poco, con ocasión de las manifestaciones en Estados Unidos y las protestas antirraciales, se ha visto cómo salían a flote algunos progresos de la inteligencia artificial que no estaban regulados democráticamente, ¿no? Y ha forzado a que empresas como Amazon, pero también Microsoft, IBM, etcétera, etcétera, suspendan temporalmente la investigación de aplicación de la inteligencia artificial a lo que se llama el reconocimiento facial y la prestación de estos servicios a las policías, ¿no? Porque se pueden convertir, como hemos visto pues en algunas regiones de China, en Xinjiang, por ejemplo, o en Hong Kong, en un sistema de, entre comillas, videocracia, ¿no? De gobierno, eh, eh, digamos, poco respetuoso con los derechos cívicos. Yo entiendo también que este es un reto, cómo proteger desde el sentido del servicio público los derechos inalienables de la persona humana frente a los medios de información. Cómo contribuir, por tanto, a la desinformación y cómo contribuir, digamos, a la protección de quienes son los más vulnerables en este terreno. En definitiva, yo creo que los próximos informes que estamos planteando en la cátedra, que son el tema de la personalización, por un lado, unido a la participación, el tema de la lucha contra la desinformación, que es un tema decisivo, y en general con el respeto a los derechos cívicos, pues van a constituir el nuevo horizonte de investigación al cual nos obliga y nos fuerza la situación del COVID, ¿no? Pues como responderemos como sepamos, pero creo que la urgencia es esta vez muy seria. No hay que esperar décadas para aventurar que las cosas están cambiando. Yo creo que será cuestión de meses. Iniciaremos un nuevo sistema en el que será obligatorio reinventar no solo los servicios públicos, sino también la información periodística, reconciliarse con lo que ahora es una desconfianza evidente por parte del público, y tengo la sensación de que en esta aventura que tenemos que explorar en el futuro, el uso consciente, crítico y abierto de la inteligencia artificial y responsable jugará un papel decisivo. No soy de los que se lamentan de que la inteligencia artificial pueda crear problemas de empleo, problemas de rutinización del trabajo, de estandarización. Es posible, claro, el dilema está ahí, pero dependerá de la inteligencia de quienes gobiernen los elementos periodísticos y audiovisuales el poner una tecnología que es un producto humano también al servicio de los valores humanos. Este es el reto que nos planteamos en la cátedra y espero que en la mesa de esta tarde, pues con ocasión del debate que se va a plantear con el informe de la escritura automática de noticias, pues vayamos avanzando. Quiero agradecer
a todos los que están formando parte fiel de este público, porque veo muchas caras que repiten, pues su atención, su paciencia y agradecería también su colaboración activa. Y nada más, Jota, pues. Gracias, José Manuel, por esa introducción. Me voy a quedar con algunas cosas de las que has dicho. La voluntad, has comentado cómo dos instituciones, en este caso, como pueden ser la Universidad Autónoma de Barcelona y Radio Televisión Española, la voluntad exploradora del futuro. Me quedo con eso, con el reto que se nos viene encima de repensar los medios en este nuevo contexto de era digital. La alianza con los usuarios y medios, ¿no? Para que no se quebre esa confianza que decíamos entre los medios, y un uso responsable de la inteligencia artificial. Y seguramente que ese es uno de los temas que saldrán a debate en los próximos minutos. Le toca el turno ahora al director de Estrategia Tecnológica y de Innovación Digital de Radio Televisión Española, Pere Ávila. Pere, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Encantado de saludaros a todos de nuevo. Yo quería entrar quizás en un tema un poco más práctico o más cercano. Estamos dentro de un ámbito de unos estudios y de unos análisis en temas de inteligencia artificial, en la aplicada a informativos. En la sesión que tuvimos hace unas semanas estuvimos describiendo un poco el procedimiento y el método. Yo querría poner ahora el énfasis en dos cosas más a corto plazo. Dos trabajos que vamos a continuar investigando sobre esto. Uno está vinculado a todo el tema de fake news que ha adelantado José Manuel, pues que el próximo trabajo que vamos a hacer, o uno de los próximos trabajos, se encuentra el ver la posibilidad que nos ofrecen las herramientas que actualmente hay de inteligencia artificial aplicadas a la detección y el tratamiento, todo el tema de fake news. ¿Qué ayudas pueden darnos? ¿Cómo pueden arreglarnos? Etcétera, etcétera. Y otro especial que está vinculado con lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la redacción, de la inteligencia artificial aplicada a la redacción automática de textos. Ahí, pues, casi diría que profesionalmente y personalmente tengo interés en ver cómo trabajamos esto. Y más allá de que pueda tener efectos sobre el tema periodístico y sobre puestos de trabajo, que supongo que algún efecto tendrá, la principal aplicación que estamos haciendo a corto plazo, y por corto plazo estoy hablando de 2, 3, 4 años vista, son áreas que actualmente no estamos cubriendo con periodistas. Concretamente hemos estado hablando pues, con el equipo de José Manuel de la Autónoma de empezar a trabajar también, por ejemplo, un caso concreto de redacción automática de textos. En ese caso sería aplicado a la cobertura de información electoral. Un caso puede ser pues, las próximas elecciones municipales aquí en España. Y creo pues, bueno, que es un tema que se puede trabajar, porque fijaros que dar una información muy precisa de la gran cantidad de poblaciones de ciudades o de pueblos que tienen menos de 1000 habitantes, eso actualmente no se está tratando, no se está informando. O sea, sacar todos estos informes en un periodo de 5 minutos, justo cuando acaban de dar los votos, si no se hace a través de herramientas automatizadas a mano, es imposible hacerlo. Pues, por tanto, o el tema que estamos trabajando ahora en Radio Televisión Española, que es el de aplicación al fútbol o al deporte, pues claro, pienso que son casos que serían de utilidad. Entonces yo creo que sería transmitiros de que lo que os vamos a presentar hoy es parte de un trabajo que tiene continuidad, que además se disgrega, que vamos a entrar a hacer un informe sobre fake news, pero que vamos a trabajar también e intentar profundizar el tema de la redacción automática de textos, pero ya aplicada a algún tipo de cosa. O sea, hay cosas diferentes y la redacción es diferente en cada caso, la historia que se narra es diferente en cada caso, la estructura es diferente en cada caso, pues entonces sería focalizar en el campo, por ejemplo, de redacción automática de texto aplicada a programas o a temas electorales como las municipales. Y pienso que es importante también hacerlo con tiempo y meter esfuerzos, porque la calidad del producto final que se obtiene, claro, tiene mucho que ver con los recursos, las horas, el esfuerzo, la inteligencia que le has puesto. Y esto requiere pues, de trabajo continuo y de tiempo. Y ahora que estamos pues, a 2 años vista de las elecciones municipales, pienso que sería un buen momento pues, para entrar y para trabajarlo, para tener un producto que, insisto, no es que vaya a quitar el puesto de trabajo a nadie, es que simplemente es que hay poblaciones que no hay una información escrita, que no hay una historia detrás, que no hay una narración detrás y que pasarían a tenerlo. Por tanto, van en esta línea. No me quiero alargar más ni robar tiempo de mis compañeros, simplemente deciros pues bueno, que los trabajos estos de
de estudio y de análisis de inteligencia artificial aplicados a informativos, como veis, tienen aplicación en muchos campos. Yo creo que es interesante de trabajarlo y bueno, os animo a que nos sigáis y que si queréis colaborar alguna vez, pues bueno, a través de la autónoma o a través de la cátedra, pues que sepáis que lo tenéis abierto. Y por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia y adelante, Jota. Gracias, Pera. Tu espíritu científico nos ha acercado enseguida a lo que es la aplicación práctica de lo que estamos estudiando, de lo que estamos debatiendo. Has hablado ya, por ejemplo, de encontrar esa aplicación de la inteligencia artificial en la información electoral o en la información del deporte, y has avanzado incluso ya en la necesidad de ir buscando esa aplicación para detectar próximamente pues, las fake news, las noticias falsas. Son evidentemente elementos que van a ir surgiendo, espero, a lo largo de la tarde. Como decíamos, vamos a ir ya a centrarnos en el tema. Este documento que presentamos hoy, como sabéis, y que podéis ver, que podéis consultar en nuestra web, en la OI2 Media, es un documento que está dedicado a la escritura automática de texto a través del uso de la inteligencia artificial. Se trata, como decía, de la segunda fase correspondiente al programa de investigación sobre la innovación del periodismo audiovisual que desarrolla la Cátedra de Radio Televisión Española y Universidad Autónoma de Barcelona. Este informe, dedicado a la generación automática de noticias, se organiza en torno a los siguientes temas, más o menos: el conocimiento científico disponible sobre la cuestión, el desarrollo industrial existente y las aplicaciones comerciales existentes, las perspectivas de futuro, tanto desde el punto de vista tecnológico como profesional, y las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial en el trabajo periodístico. Voy a presentar muy rápidamente a los tres ponentes que nos van a acercar, que nos van a introducir en este trabajo. A Laura Cervi. Laura, buenas tardes, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y compañera también en los últimos años en todas estas lides. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A David Llorente, CEO y creador de la empresa Narrativa. David, podríamos decir que Narrativa es la primera agencia de noticias automática del mundo, fundada, si no me equivoco, en 2015, que utilizó ya desde el primer momento la inteligencia artificial. David, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, buenas tardes. Encantado. Y por último, un compañero de Radio Televisión Española, David Corral, responsable de innovación de contenidos de RTVE y una persona también que ha acompañado al OI2 desde sus inicios. David, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Jota. Buenas tardes a todos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar esta mesa, esta ponencia. Yo os voy a dar, intentaré ser flexible en la medida de las posibilidades y en lo generosos y flexibles que seáis también vosotros. Creo que vamos a hacer una primera intervención aproximadamente de 8 minutos en cada ponente y luego ya entramos en las cuestiones más para debatir y en las preguntas que nos puedan ir formulando las personas que nos acompañan esta tarde. Si os parece bien, lo hacemos así y empezamos por Laura. Laura, empiezas tú. Adelante, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Yo un poco me encargaré de explicaros exactamente qué hemos hecho en este informe. Y como bien decía Jota, este informe se divide básicamente en 3 partes. El conocimiento científico, hemos recopilado un poco qué se ha dicho en literatura, qué sabemos a nivel de literatura académica sobre estos temas. Luego hemos pasado a ver las API existentes. Evidentemente no me centraré en esto porque tenemos el experto, lo explicará mucho mejor que yo. Y sí que os presentaré un par de estudios de caso. Entonces, empezaría por la literatura existente. ¿Qué hemos detectado? Antes de todo, hemos detectado que este tema, justamente porque es un tema muy novedoso, es un tema todavía muy poco debatido en literatura. Cada vez más se encuentra un artículo, pero todavía hay pocos, por lo tanto. Dentro de lo que es la literatura sobre periodismo e inteligencia artificial, sí que es verdad que el tema de la estructura automática es un poco el tema que parece interesar más a los investigadores, probablemente por este lado fascinante del robot que escribe noticias. Dicho esto, y siempre dentro de la escasez, también hemos detectado una gran separación de saberes, es decir, que es un poco el reto que tenemos aquí. Es decir, por un lado está la literatura periodística, que a veces es verdad que es un poco floja a nivel técnico, y por el otro tenemos la literatura informática, que no se da muy bien cuenta de lo que es la parte periodística. Entonces, ese es un primer reto. En términos de fuentes, si alguien está interesado, básicamente a nivel internacional solo hay una revista que se ha ocupado de forma seria de estos temas, que es Digital Journalism, por obvias razones. En España destacar un monográfico de la revista Análisis, que es la revista de
del Departamento de Periodismo de la Autónoma y de la revista Doxa. Entonces, dicho esto, ¿qué hemos detectado? Antes de todo, hemos detectado una profunda confusión terminológica. Es decir, según las definiciones, pueden salir nombres tan variopintos como periodista robot, periodismo computacional, periodismo de alta tecnología. Y esto es muy importante detectarlo porque, una vez más, está dejando muy patente la necesidad de una ontología. O sea, necesitamos definir bien de lo que estamos hablando. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué es? ¿Qué entendemos por estructura automática? La estructura automática se da cuando un proceso algorítmico convierte datos en textos narrativos con una intervención humana limitada o con ninguna intervención humana, y si existe tiene que estar limitada a la programación inicial. En cuanto a proveedores, creo que ya todos conocemos, está David Llorente aquí, por lo tanto, Narrativa en España. Hoy día hemos detectado que existen agencias que ofrecen ese tipo de servicios literalmente en cualquier idioma, desde el ruso, pasando por el hebreo, pasando por cualquier idioma. En términos de medios, seguramente el precursor del uso de la escritura automática ha sido el Los Angeles Times, que hace ya bastantes años produjo las primeras noticias automatizadas sobre una serie de catástrofes naturales, contratando los servicios de una agencia que producía automáticamente estas noticias, contactando con la base de datos de terremotos, seguidos luego por Associated Press y por Forbes. Entonces, ahora yo me centraré un poco en lo que hemos detectado estudiando diferentes casos de estudio, centrándome en 3 casos de estudio particulares, que son españoles los 3. Uno es el diario El Confidencial, uno es el diario Sport de deporte y uno es Agencia F. Entonces, ¿qué necesidades necesitaban cubrir estos medios? Antes de todo, estos medios, con particular atención a Agencia F, necesitaban cubrir un terreno informativo enorme. Es decir, Agencia F, en cuanto a agencia, cubre un terreno informativo enorme. Cubrir temas diversos, sobre todo pensemos en el tema del deporte, existen ligas menores, existen deportes minoritarios, por lo tanto también temas diversos que por evidentes razones son casi imposibles de cubrir a través de recursos humanos que además son limitados. Por lo tanto, ¿no? Antes Per hablaba de elecciones en pueblos de menos de 5.000 habitantes, lo mismo, una lega menor de un pueblo, pues cuesta demasiado mandar un periodista. Y además, obviamente, recursos económicos limitados y tiempos limitados. Evidentemente, la jornada de un periodista es limitada. Por lo tanto, estas eran un poco las necesidades. Por lo tanto, en estos casos, contrataron la empresa narrativa que está aquí presente, básicamente para producir noticias automatizadas sobre temas que están basados en datos estructurados. Por lo tanto, ¿qué significa datos estructurados? Todos aquellos datos, lo dice la palabra misma, que se pueden estructurar. Por lo tanto, seguramente finanzas, porque son números, seguramente políticas en términos de resultados electorales, porque son números, meteorologías, servicios en términos del resultado de la lotería, y en términos de deporte, todos aquellos deportes estructurados. Por ejemplo, el director del diario Sport nos explicaba que cuesta un poco cubrir, por ejemplo, deportes como la box, porque tiene una parte cualitativa difícil de rendir con datos estructurados. Entonces, todos nuestros entrevistados, todos nuestros casos de estudios nos han dicho claramente, nos han dejado muy claro que la generación automática de noticias seguramente tiene como principal beneficio la mejora de los procesos productivos en términos de eficiencias. ¿En qué términos? Obviamente, antes de todo, es más barato, pero sobre todo, siendo más baratos y quitando tiempo, libera a los periodistas de todos aquellos procesos tediosos que se pueden realizar automáticamente, como recopilación de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, liberando al periodista de todos aquellos procesos tediosos, proporciona al periodista tiempo para hacer el trabajo periodístico, digamos, lo que define el trabajo periodístico, periodismo más de investigación, tareas más analíticas, tareas más investigativas. Por lo tanto, de forma, digamos, global, aumenta la calidad del periodismo.
porque evidentemente el periodista tiene más tiempo y la riqueza. A esto me gustaría añadir, que esto ya será, digamos, el paso siguiente, la escritura automática también puede servir como pequeño ayudante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a una noticia sobre un terremoto. Típicamente estas noticias empiezan con una recopilación de noticias de cuántos terremotos, por ejemplo, ha habido en la misma área, y esto lleva mucho tiempo al periodista. A través de la escritura automática, el bot, el algoritmo ya te proporciona toda esa parte introductiva. El periodista puede hacer su trabajo más periodístico, más cualitativo. ¿Cuáles son los límites que hemos detectado? El límite número uno, indudablemente, es que este tipo de escritura automática tiene resultados satisfactorios, como hemos dicho antes, solo con datos estructurados. Es decir, allá donde hay datos cualitativos, todavía la escritura automática no funciona tan bien. Segundo límite, por evidentes razones, los errores, pero todos nuestros entrevistados nos han dicho que se está mejorando y los errores se pueden enmendar fácilmente. Y finalmente el estilo de escritura, que también pero va mejorando, porque esto lo explicará mejor que yo David. La máquina aprende, learning by doing, aprende haciendo. Por lo tanto, esos son los tres límites. En términos de aceptación en la redacción, todos nuestros entrevistados nos han contado que al principio sí, que estas nuevas herramientas han sido puestas bajo una cierta lupa, una cierta sospecha, ¿no? Por lo que decíamos antes, ahora qué pasará, que el robot me quitará el trabajo, estamos seguros que el robot será capaz de hacer el trabajo, pero a pesar que el tiempo iba pasando, a pesar de que efectivamente veían que se podrían librar de tareas tediosas, han empezado a apreciarlas, y justo antes de empezar este directo estábamos comentando hasta el punto de darles nombres cariñosos, ¿no? En el Confidencial, por ejemplo, el algoritmo se llama Ana, y se llama Ana Fútbol porque escribe de fútbol, y los de la redacción de deporte ya lo consideran una compañera más. En términos de debates o de dilemas o de lados más oscuros que tenemos el debate fundamental de la transparencia. Es decir, eso es un debate fundamental, el debate de la transparencia algorítmica. ¿Hasta qué punto el algoritmo es transparente en términos de cuántos conocemos, cuántos podemos controlar cómo se ha construido este algoritmo, hasta qué punto podemos tener conocimiento, podemos tener control? Y finalmente existe algo que Sunstein llama el sesgo preexistente, es decir, al final el algoritmo lo genera un ser humano, por lo tanto, como todos bien sabemos, los periodistas pueden tener sesgos políticos de todo tipo. Entonces el riesgo es que el algoritmo mismo herede de alguna forma los sesgos preexistentes de quien los ha creado, por lo tanto, desarrolladores, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría hacer una comparación para los que conocen un poco el mundo del manga, y es la figura de Bender. Bender es un robot creado por Matt Groening en la serie Futurama, que es un muñeco, se representa como un muñeco de hojalata que por un lado tiene un cigarro y por el otro una lata de cerveza. ¿Por qué? Porque el robot básicamente ha heredado los vicios de quien lo creó, que probablemente era un fumador y un borracho. Por lo tanto, el riesgo es que el algoritmo herede los vicios, digamos, de creación. Otro tema de debate importante es el tema de la autoría, lo que la literatura inglesa llama algorithmic authorship, es decir, ¿quién es el autor? Si una noticia ha sido escrita por un algoritmo, ¿cómo puede el ciudadano, cómo puede la audiencia darse cuenta de quién lo ha escrito? Entonces existe un tema de responsabilidades. ¿Quién? De rendición de cuenta. ¿Quién es responsable si una noticia ha sido escrita simplemente por una máquina? Por lo tanto, ese es el segundo tema de debate. Y finalmente, y ya concluyo, el último tema de debate es el gran reto del periodista aumentado. Entonces aquí entra mi alma de profesora de la universidad. Por un lado tenemos unas herramientas que pueden ayudar a los periodistas en su trabajo, pero por el otro también hemos detectado que los periodistas muy a menudo se ven o se encuentran como asustados delante de estas tecnologías porque no han recibido una formación correcta. Es decir, las facultades de periodismo deberían absolutamente tomar en cuenta estos aspectos y ya desde el principio de la formación periodística incluir aspectos relacionados con la tecnología, porque cada vez más
se habla del periodista aumentado, es decir, cada vez más la tecnología, la inteligencia artificial servirá de ayudante, de complemento al periodista, por lo tanto el periodista debe desde el principio saber aplicarlos, y por el lado de los periodistas que ya están en las empresas periodísticas, también las empresas periodísticas deberían esforzarse de ofrecer formación para que los periodistas entiendan que la tecnología es una ayuda y no un competidor, un robot que le va a quitar el trabajo o algo difícil de integrar. Y con esto de momento concluyo. Gracias. Gracias, Laura. Probablemente si a ese robot que escribe noticias le hubiéramos indicado que tiene exactamente 8 minutos, se hubiera ajustado al tiempo. Afortunadamente somos seres humanos y tú no lo has hecho. Es decir, me has tomado la palabra y has puesto a prueba mi flexibilidad para pasarte de ese tiempo. Ahí es donde entraría en este caso la intervención del ser humano más o menos limitada, y si acaso preocupándose más de la calidad que de la cantidad. Has hablado de la aplicación ya directa en 3 medios de comunicación, en la agencia EFE, en el Confidencial y en el diario Sport. Si hay alguien que evidentemente nos pueda hablar de este tema en primera persona, es David Llorente, CEO de, como hemos comentado antes, de la empresa Narrativa, que está ya en ese sentido trabajando con estos 3 medios y con algunos más. David, cuando quieras, es tu turno. Bueno, os voy a comentar un poco mi experiencia. Como ya se ha comentado, fundamos nuestra empresa hace ya 5 años y bueno, el objetivo era sobre todo pues ayudar a transformar todos esos datos que hay en bruto en conocimiento, ¿no? Y bueno, pues entre otras cosas, que hacemos muchas otras cosas, hacemos también noticias, ¿vale? Y para empezar tengo que decir que desde el punto de vista tecnológico, la tecnología lleva ya varios años lista, no solo en nuestro caso, pero también en otras empresas. Y se han hecho muchísimos estudios y nosotros mismos también, en el que, digamos, le hemos dado varias opciones a elegir entre contenido automático y no automático, a varios, incluso a periodistas, sin decirles cuál era generada por quién. Y un buen número apostaba por el contenido automático, resaltando sobre todo que era muy factual, ¿no? O sea, que iba muy al dato y, digamos, se dejaba un poco de opiniones más valorativas, ¿vale? Sí que es verdad que esto cambia súper rápido y de hecho a día de hoy podemos ya, sobre todo en otros ámbitos, no tanto en noticias, no lo hacemos tanto en noticias, pero podríamos hacerlo, incluir opiniones o comentarios o textos más valorativos, siempre basados en datos y no basados en un ángulo o una opinión, sino en datos, que hacen que la noticia o el contenido sea cada vez más parecido al humano, digamos. Pero yo creo que la gran barrera no es tecnológica, como en muchas otras áreas, sino la barrera es más la barrera que pone el propio ser humano al uso de la tecnología. Es decir, que la tecnología permite hacer algo no quiere decir que lo puedas hacer o que lo debas hacer, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestra opinión, los contenidos, las noticias de opinión o que traten de influir como hacen muchos medios, pero legítimamente además, que traten de influir en un punto de vista, eso nunca las debería generar una máquina. Creemos que eso está más en el campo del humano que de la máquina, ¿no? Aunque tecnológicamente fuese posible. También se está avanzando muchísimo en áreas como digamos, la extracción de conocimiento en base a otros textos que no son estructurados. No sé si alguno de vosotros ha visto el último entrenamiento que han hecho del modelo GPT-3, que es digamos, es Deep Learning en esteroides, o sea, ya más no puede hacer. Y básicamente han entrenado un modelo de generación de lenguaje
usando, digamos, todo el corpus posible, todo el Internet, todos los contenidos que han encontrado en Internet, no solo Wikipedia, pero medios de comunicación y demás, en inglés. Y han conseguido un modelo que es capaz de generar contenido. Tú le haces una pregunta, le dices, dime algo sobre, no sé, el presidente del gobierno, y te escribe contenido, ¿no? Es increíble, pero ahí le falta digamos, una cosa es que una tecnología pueda generar contenido, digamos, correcto desde el punto de vista gramatical y demás, y otra cosa es que tenga un sentido, o digamos que tenga el sentido o cumpla el objetivo que buscamos. Entonces, bueno, como comentaba, tecnológicamente ya estamos ahí desde hace años, cada vez más. Hay límites que no se imponen por la parte de la tecnología, sino del humano, ¿no? La autolimitación o autocensura, si queréis, que nos tenemos que aplicar no solo a la tecnología de generación de contenido, sino a muchas otras, por la cual yo abogo, por cierto. Y luego hay otro factor que también es más humano, que es la dificultad de la adopción de estas tecnologías por parte de diversas industrias, por supuesto medios de comunicación igual. Está el debate que siempre se ha hablado de cómo va a afectar al trabajo y demás. Va a afectar, evidentemente, no sabemos, creo que nadie sabe hoy a qué niveles o cómo, pero va a afectar de alguna manera. Me imagino que habrá aspectos positivos y negativos, pero como cualquier otra revolución que haya habido tecnológica, ¿vale? Pero eso sí que hemos notado bastante resistencia inicial hasta que se empieza a experimentar, ¿no? Y cuando se empieza a experimentar, la primera reacción es, bueno, pues el contenido las noticias son correctas, luego las redacciones empiezan a notar que, bueno, pues que a nadie le han echado, nadie ha perdido su trabajo porque haya una máquina escribiendo resúmenes de partidos de segunda B o bueno, en fin, noticias del tiempo, ¿no? Y luego empiezan a valorarlo, en el sentido de que empiezan en algunos casos a valorar que tengan ese contenido en el medio como apoyo al contenido principal que ya hacen. Y hay veces que esto es curioso también, lo usan como en base para generar otro tipo de contenido, ¿no? Pues usan esa primera noticia como un primer borrador y sobre ella añaden pues su opinión, añaden quizá un análisis que no se puede hacer porque no hay datos y demás. Entonces, en general, nuestra experiencia ha sido un poco complicada a la hora de conseguir tener en cuenta que llevamos 5 años y hasta hace 2 años era muy, muy complicado que hubiese un robot en una redacción, ¿no? Pero la verdad es que el último año y medio ha sido espectacular. Ha habido una adopción increíble por parte de muchísimos medios y la verdad es que estamos muy, muy satisfechos porque vemos que no solo que lo adoptan, que evidentemente tenemos un interés en que adopten estas tecnologías, sino también en cómo lo están valorando internamente, ¿vale? Y bueno, pues digamos, el futuro yo creo que va a ser prometedor para todos y creo que dentro de la crisis que ya estaba y está aún más el mundo de los medios, sobre todo por el modelo de negocio y lo que está pasando con el coronavirus también, creo que esto va a ser, el contenido automático va a ser una de las, en el mix de soluciones o de ayudas, va a tener su rol importante, ¿no? Y creo que al final se va a percibir este contenido como un aliado más que un enemigo, ¿no? Y bueno, ya está. Muchas gracias, David. Rescato un poco algunas de las ideas que has comentado. La tecnología, decías, está preparada y lista. Probablemente las barreras, los tapices los ponemos los seres humanos ante ese pequeño miedo, ante lo nuevo, ante lo desconocido.
Has hablado también de que todo va, y somos conscientes de ello, todo va muy rápido, muy deprisa, incluso ya la posibilidad de que las máquinas de ese robot hagan textos valorativos, aunque evidentemente es algo que tendría que estar todavía recayendo sobre el periodista. Y te he querido también entender un poco en relación con tu propia empresa, que hablabas de esa pequeña o gran travesía en el desierto de 3 años, pero que en los últimos año y medio, los últimos 2 años, esa situación ha cambiado. Pues vamos a dar paso a nuestro último ponente, a David Corral. Hablaba antes José Manuel en la introducción de tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como Radio Televisión Española, de esa voluntad exploradora del futuro. Siempre hemos pensado que Radio Televisión Española tiene que ser una locomotora en relación con los cambios tecnológicos que se están produciendo en esta nueva era digital, y creo que nadie mejor para hablarnos de ello y del papel también de Radio Televisión Española en este contexto que David, que es, como decía antes, os lo recuerdo, responsable de innovación de contenidos de Radio Televisión Española. David, adelante, es tu turno. Pues muchas gracias, Jota, y buenas tardes a todos. Bueno, los que os dedicáis al periodismo, conocéis el periodismo, yo creo que es bueno que recordemos todos el papel del periodismo a lo largo de la historia y su faceta más innovadora. Y sobre todo que esa faceta innovadora es la que en muchas ocasiones ha ayudado a que las sociedades evolucionen y convertirnos de alguna manera en motor de esa evolución, que ha ayudado a que las sociedades pues sean más democráticas, que tengan sus poblaciones más conocimiento, acceso a la información. Y yo creo que en ese papel pues la utilización de las nuevas tecnologías y de la innovación por parte de los medios ha sido fundamental. Pues imaginad desde la imprenta, la revolución que supuso que saliera todo ese conocimiento de los monasterios, de los palacios y demás, y se empezase a poner a disposición de las sociedades, cómo llegó la ilustración y a partir de ahí los periódicos, la radio, la televisión, los satélites que ya nos han ido dando pues señales de lo que sucedía en el mundo en directo, ¿no? Y a día de hoy, es decir, ya podemos ver con cualquiera de nuestros dispositivos móviles todo lo que pasa en el mundo, estar en contacto con miles de millones de personas. Es decir, la innovación y la tecnología creo que es parte de nuestra esencia como medios y debemos hacer buen uso de esa tecnología para seguir teniendo esa posición como servicio público en nuestro caso y como medios de comunicación en general. Y lo decía José Manuel al principio, estamos evidentemente en una etapa de cambio. Vivimos en una revolución industrial, estamos en la 4.0, en la segunda oleada de digitalización, en la segunda revolución de la información, y ha llegado el coronavirus, el COVID, y ha acelerado toda esa revolución, ese gran cambio que estamos sufriendo como sociedades, empresas, como medios, en la manera que a la universidad le tocará enseñar, a nosotros como medios de comunicación. Y si ha habido grandes vencedores, porque también dentro de estas grandes sufrimientos hay grandes vencedores, pues fundamentalmente ha sido la tecnología, que es la que nos ha permitido que la mayoría pues podamos estar en casa y que podamos seguir trabajando. Yo creo que ahora nadie se imagina que de repente nos quiten internet, que no podamos trabajar con cloud, que no podamos hacer cuestiones en remoto, ¿no? Es decir, que tenemos que aprovechar todas esas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para seguir avanzando en nuestro día a día. Y aunque también lo decía David, hablamos de madurez, pues sí, las tecnologías son maduras, irán madurando más, cada vez serán más, y tenemos que apoyarnos en ellas. O sea, este proceso, evidentemente, yo creo que por muchas barreras que haya ya es imparable. Nosotros, como medio, a lo mejor podemos mirar a un lado o a otro, mirar hacia adelante, que es lo que queremos, pero en general, se mira hacia donde se mire, esto es imparable, como sociedades y como un puro proceso de humanidad, que es la transformación como seres humanos y como sociedades. Y para que os hagáis también una idea, mirad, si ya empieza a ser importante la inteligencia artificial, estamos hablando de los paquetes de recuperación económica para las economías, pues uno de los detalles de los programas europeos, aparte de que quieran fomentar y cimentar esta recuperación, es que van vinculados al uso de nuevas tecnologías, es decir, a los países les van a dar ayuda si las invierten en el desarrollo de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, 5G, blockchain, lo que corresponda. Es decir, ya no solo es una ayuda, sino que va vinculada a que hay que hacer esa transformación de una manera obligada. Y para que os hagáis una idea, que aquí había estado buscando justo cuando hablabais, se estima más o menos que es importante que se tenga en cuenta que en esta transformación, que en apenas 3 años en todo el mundo va a haber 29.300 millones de dispositivos conectados.
o empezamos a utilizar inteligencia artificial para conectarnos y para gestionar todas estas conexiones que van desde los coches inteligentes a las smart cities, a todo lo que se os pueda ocurrir, o aplicamos inteligencia artificial en nuestro día a día, o va a ser muy complicado. Más allá, esa inteligencia artificial ya la tenemos en nuestros teléfonos móviles, la tenemos en nuestras suscripciones a Netflix, Spotify, la tenemos en muchísimas cuestiones y tecnologías que utilizamos en día a día y que nunca ponemos en duda. Está en todo, o sea, es una transformación que es lo que os digo, está ahí. Yo creo que es importante eso, que consideremos que es una herramienta y que tenemos que hacer un buen uso de ella, como se ha dicho, en el sentido ético, en el sentido de que nos ayude, en que seamos nosotros quienes decidamos qué queremos hacer con ella y cómo queremos aplicarla, que yo creo que es la gran ventaja que tenemos ahora y el momento en el que estamos, el seamos nosotros los que decidamos sobre la tecnología y no la tecnología sobre nosotros. Para que os hagáis otra idea, en datos, estiman en Gartner que el año que viene ya el 70% de las empresas en alguno de sus procesos utilizará inteligencia artificial. Es decir, lo vamos a tener ya en muchísimos procesos habituales en nuestro día a día. Importante, también se ha hablado, pues ese uso, como estamos hablando, ético. China, Estados Unidos, China con el control, Estados Unidos con los datos. Pues aquí estamos los europeos decidiendo que queremos la soberanía sobre nuestra persona, sobre nuestros datos. Y también desde la Unión Europea pues se está dando un impulso a que este uso de las tecnologías pues sea bastante más controlado, positivo y que repercuta en el ciudadano directamente y no en los beneficios de las cuentas de las grandes empresas o de otras entidades, por no poner nombres, vamos. Y yo creo que en ese sentido sí que queremos eso, que en este caso, nuestro caso, si la inteligencia artificial que utilicemos, pues evidentemente que sea abierta, que esté bajo control de los seres humanos o redactores o de los profesionales que se decida, que no tenga sesgos, y eso pues tendremos que decidirlo nosotros. Es decir, también, si nos lo planteamos, podemos hablar de perder empleo, pero también ganaremos por otras maneras, ¿no? O sea, si nos planteamos que las nuevas herramientas hacen perder empleo, yo creo que a cualquier maquinista del AVE, ahora le preguntas y seguramente no quiera ponerse a echar carbón a una locomotora. Le preguntas seguramente a cualquier persona que esté en el campo si quiere seguir utilizando un tractor con aire acondicionado o coger una hoz y una guadaña a las 5 de la mañana, pues preferirá el tractor, ¿no? Es decir, que esa yo creo que es la cuestión, de sepamos cómo funcionan estas tecnologías y utilicémoslas. Nosotros, pues como os han contado, ya estamos utilizando algunas y que estamos probando con esta generación de textos. Las utilizamos ya para que nos den alarmas informativas, que también podemos utilizarlas para la verificación de fake news, lo cual yo creo que es muy importante y también se va a tratar en los trabajos de la cátedra, porque creo que también, pues como servicio público nos tocan muchos papeles, ¿no? El primero, evidentemente, continuar siendo un servicio público útil y que aporte su información y contenidos a nuestros ciudadanos. Y yo creo que aquí el papel eso de la verificación y las fake news va a ser cada vez más importante. Y aquí el uso de la inteligencia artificial va a ser determinante en el control, la búsqueda de fuentes, la verificación y llegar allá donde nosotros no llegamos. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de gestionar tal cantidad de datos inicialmente estructurados, como os han dicho, que a nosotros nos podían llevar años. Entonces, esta herramienta son útiles. Y desarrollarán nuevos empleos, pero como cualquier otra tecnología que vaya llegando, ¿no? Llegarán las realidades virtuales, pues desarrollarán nuevos perfiles profesionales. Llegarán cámaras de otro tipo que generen 360 o escenarios inmersivos, pues generarán nuevos tipos de empleos. Es como cualquier otra tecnología. Hace años no teníamos móviles, ahora todos tenemos móviles. Hace años no existía la televisión y solo se escuchaba la radio, se leía el periódico, pues hoy tenemos televisores, ¿no? Es decir, que yo no creo que desaparezcan, sino que se transforman o se crean nuevas oportunidades. En ese sentido, pues yo creo que estamos hablando de una enorme oportunidad. También quería contaros que David nos lo ha contado, que además de la generación de noticias, hemos colaborado en otros proyectos en este tiempo de pandemia, que ha sido un seguimiento de datos actualizados de casos mundial, basado en fuentes contrastadas, que yo creo que ha sido de los principales que se han hecho en todo el mundo y además de los más claros, y se ha puesto a disposición del público de todo aquel que lo quisiera. Y un reto que se llamaba Data for Hope, que era utilizar todos los datos accesibles pues para calcular en diversos equipos de trabajo pues desde cómo podría propagarse la pandemia, cómo gestionar mejor los recursos sanitarios y en varios campos de trabajo. Entonces, pues es lo que os quería decir, que yo creo que estamos eso ante una herramienta que lo importante es eso, sepamos utilizarla, sacar lo mejor de sí mismo y que en lo posible pues que decidamos nosotros. Y Jota, no sé si me he pasado de tiempo.
Has estado perfecto. Ni un robot Sí. lo hubiera hecho mejor. Muchas Has gracias. estado perfecto, David. Bueno, pues me quedo con algunas de las ideas que has comentado. La innovación, evidentemente, y la tecnología como algo ya parte esencial de los medios. No se puede mirar atrás ni tan siquiera hacia adelante. Ya está ahí, imparable, como tú decías, esa revolución tecnológica. Has aportado algunos datos sin duda significativos. En los próximos 3 años habrá ya conectados 29.300 millones de dispositivos, 29.300 millones, se dice muy fácil, pero es mucho más complicado imaginarlo, visualizarlo. En un próximo año, el 70% de las empresas, en alguno de sus procesos, utilizará la inteligencia artificial. Son algunas de las cosas con las que me quedo, David, de tu exposición. Llevamos poco más de 50 minutos de acto. Hemos escuchado en la introducción a José Manuel Pérez Tornero, a Pere Vila, hemos escuchado a nuestros 3 ponentes, a Laura Cervi, a David Llorente, en último lugar a David Corral. Ahora lo interesante es también escucharos a vosotros, a los que nos estáis siguiendo desde cualquier punto de la geografía del mundo, en este caso, para conocer también cuáles son vuestras impresiones, cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestras preguntas. Yo sí, si os parece bien, por aquello de romper el hielo, y es un elemento que saco ya a debate para cualquiera de las personas que han participado en este acto que hemos hablado. Desde el primer momento ha surgido el tema de la cautela, de la precaución que el profesional del periodismo siente ante lo nuevo, en este caso ante la inteligencia artificial. Voy a leer, por ejemplo, un pequeño párrafo que se puede recoger en este informe que estamos presentando, que dice: si productividad y diversidad eran los argumentos para promover la generación automática de textos periodísticos, la calidad, la responsabilidad y la ética son los valores que impulsan a la defensa de la tarea insustituible del periodista. Sé que, por ejemplo, David Llorente ha manifestado en alguna ocasión que hay una percepción por parte de los profesionales o por parte de la gente en general, hay una percepción de que la inteligencia artificial es mucho más inteligente de lo que es en realidad, y ha asegurado que en ningún caso esto o esa inteligencia artificial ha nacido para sustituir a los humanos, sino para acompañarlos. Pero es un elemento, evidentemente, que está ahí siempre de debate, de duda, de cautela, de precaución en las empresas y en los trabajadores que forman esas empresas. ¿Quién quiere ahondar un poco en este tema? Por empezar un poco, para romper el hielo en el debate. Y enseguida damos paso a las preguntas de nuestros seguidores. ¿Quién empieza? Por ejemplo, David, tú que tienes, por ejemplo, experiencia en este caso con las diferentes empresas con las que habéis ido a trabajar. David Llorente, porque tengo a 2 David en este caso. Bueno, he recogido bien tus palabras. Pero sí. A ver, la inteligencia artificial, como dices, bueno, cuanto más la usas, más te sorprende, porque lo que os he comentado antes de GPT-3, si tenéis tiempo, a ver si podéis buscar algo por internet y veréis lo impresionante que es. Es realmente impresionante, y como estos algoritmos, pues muchísimos otros. Pero cuando, digamos, indagas en el posible uso o en la aplicación directa de esas tecnologías, empiezas a descubrir sus carencias, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial hace cosas, nos sorprende mucho porque hace cosas que no esperamos, ¿vale? Pero lo complicado es encontrar esa aplicación que, digamos, que nos solucione un problema concreto, ¿vale? Que eso es en lo que estamos todas las empresas que nos movemos en este campo. Aparte de la parte de investigación, que busca más, digamos, avances de otro tipo, pero cuando buscas aplicaciones, los límites son muy, muy grandes. Y luego tener en cuenta una cosa, que la inteligencia artificial es muy vertical, es lo que llaman la inteligencia artificial blanda. Es muy buena en una cosa, pero solo hace eso. O sea, cualquier ser vivo, de cualquier tipo, una hormiga es mucho más inteligente que el algoritmo GPT-3 o que el piloto automático de Tesla.
O sea, eso, porque puede hacer muchas más acciones. Entonces, eso conviene que todos de alguna manera hagamos un poco esa... No nos quedemos en la superficie, ¿no? De la noticia de mira lo que hace este algoritmo, sino que indagamos y veamos la aplicación real y las limitaciones que tiene. Y creo que eso nos va a servir a todos para entender mejor la inteligencia artificial, tenerle menos miedo y cuando ya pase esa fase de shock, intentar buscar en la inteligencia artificial un aliado más que un enemigo. Yo creo que eso es un poco el mensaje que es importante transmitir. David Corral, tú perteneces al principal grupo de comunicación de este país. Estamos hablando de una cosa que esa corriente subterránea, supongo que también la has vivido. Sí, pero vamos, coincido con David. Yo creo que hay que ver la parte de oportunidad y positiva y de las posibilidades, evidentemente, y de sus limitaciones. Por eso lo que os contaba de que creo que es importante conocer la herramienta, evidentemente, lo que comentabais también antes de esa formación que yo creo que se necesita ya desde la universidad, que nos tendrían que dar a todos de nuevas tecnologías. Pero es que también tened en cuenta que hablábamos eso de los miles de dispositivos que van a estar conectados ya, y no hablamos ya solo de inteligencia artificial, es que estamos ya hablando, pues eso, de 5G, de blockchain, de machine learning, de deep learning, de todo un conjunto de tecnologías que hará el famoso IoT o Internet de las Cosas, que va a ser una realidad dentro de nada. Es decir, que ni podemos considerar que las tecnologías como tal son individuales, que tenemos que pensar en ese conjunto y que tenemos que pensar, pues eso, qué posibilidades nos dan. A ver, yo como periodista, evidentemente, creo que nos aporta mucho. Es decir, podemos llegar donde no llegamos. Es decir, si no somos capaces de cubrir ligas inferiores, tan inferiores, y te digo, hasta allá donde haya un acta, porque es la inteligencia con lo que trabaja, con esos datos, y podemos dar de una manera muy fácil y asequible económicamente esa información a la persona que nos la puede demandar, yo creo que cumplimos el mandato de servicio público que tenemos. Si podemos utilizar esas herramientas para ayudarnos, como también se ha dicho, es decir, yo estoy generando un texto y me está apoyando, pues evidentemente mi texto, mi información será mejor porque tengo acceso pues, a datos relacionados o a informaciones de archivo que me está facilitando o a otra serie de contenidos, ¿no? Entonces, si nos quedamos eso en la superficie de yo cojo y escribo un texto plano, pues evidentemente a lo mejor nos vemos amenazados. Si entiendo que esa herramienta lo que me permite es correr más y llegar más lejos, pues oye, yo me pondría las zapatillas para correr. Me permite llegar más lejos, lo cual me permite ser diferencial respecto al resto y cumplir pues, más eficientemente o más eficazmente mi misión de profesional de un medio público, que es informar de la mejor manera posible a nuestras sociedades. O sea, que creo que es una herramienta útil que tenemos que aprender a conocer. Solo una puntualización. David, has dicho algo que me gusta mucho. O sea, la clave cuando usas... se habla mucho de inteligencia artificial más como marketing que como algo útil, ¿no? Pero la clave es lo que te has dicho, es ¿para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Cuál es la misión? Y si la misión es generar un contenido que no generamos, pues habrá que valorarla o evaluarla por si cumple ese objetivo. Si el objetivo es que podamos generar mucho más contenido relevante rápidamente, pues será ese, ¿no? Y yo creo que muchas veces el problema está que tampoco hay un objetivo muy claro determinado, ¿no? Es un poco, bueno, vamos a probar algo. Yo creo que si hay un objetivo muy claro, es muy fácil decir, bueno, pues nuestro objetivo no ha sido que la gente pierda el trabajo o abaratar costes. No, claro, que evidentemente, a ver, es que también muchas veces yo creo que se tiene ese miedo de va a venir alguien, va a enchufar algo en mi ordenador y de repente toda la plantilla de redactores va a desaparecer porque nos ha sustituido una tecnología. Yo de momento no lo veo ni siquiera cerca en el tiempo. O sea, que sí que genera noticias, evidentemente sí, mejores, peores, es capaz de generarlas. Ya estamos viendo casos recientemente como el de Microsoft, que están fallando en esa generación de noticias y que les ha creado más problemas que beneficios. Pero bueno, por eso, como bien decías, eso, el buen uso de la tecnología con objetivo y claridad. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir ya el debate. Podéis intervenir cuando lo deseáis. Micrófonos abiertos, tanto Pera Vila como José Manuel Pérez Tornero, como Laura Cervi, como David Llorente, como David Correa, como yo mismo. Pues estamos allá a vuestra disposición y lo interesante sería que fuéramos ya conociendo un poco vuestras inquietudes y vuestras preguntas o dudas que puedan surgir en relación con este tema. Recordar, además, os recuerdo que este documento, ese trabajo que estamos presentando esta tarde, la escritura automática de textos a través del uso
inteligencia artificial. Se puede consultar, se puede ver ya, se puede consultar y leer en nuestra web, hoy2media.es, tanto el que hemos presentado hoy, el que estamos presentando hoy, como el que presentamos hace algunos meses en Madrid. Compañero, ya me diré si tenemos... yo no tengo abierto el listado de participantes. Ok. Si quieres ya me... pues adelante, muy buena. Os vais presentando y nos vais diciendo. Ok. Maribel Contreras de la República Dominicana. Soy periodista y escritora también. Y me llama mucho la atención. Primero, ha sido muy interesante ambos encuentros. Vamos a tener más datos y la idea de la inteligencia artificial, de repente, como escritora, me produce una cierta preocupación en relación al idioma, al lenguaje, a la literatura, aunque el periodismo debe estar completamente lleno de eso que nosotros llamamos los datos, que nos van a facilitar mucho más la inteligencia artificial. No es menos cierto que cuando alguien lee una información, además de esos datos, tiene otro contacto, que es el contacto con el idioma, con la lengua, con las palabras, con las emociones. ¿Qué nos produce eso? ¿Pudiera verse afectado el uso de una tecnología o un lenguaje artificial que de alguna manera vaya suprimiendo esa parte emocional y la capacidad de asombro que tienen las palabras y el uso del periodismo literario? Pues Maribel Contreras desde la República Dominicana ha abierto el fuego, ya nos ha hablado ya ha introducido el tema o la palabra de la emocional, de las emociones, de las palabras. ¿Quién contesta? Yo muy brevemente, primero, bueno, Maribel, gracias por la pregunta. Primero, ten en cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los que usamos nosotros y bueno, los que se suelen usar, digamos, enseñan a escribir a la máquina usando textos que ya existen, textos escritos por humanos. Entonces, es curioso porque la máquina, al final, cuando tiene suficientes ejemplos, es capaz de escribir usando las mismas expresiones, los mismos giros. No digo que los usen igual de bien, pero cuando lo lees, pues te reconoces o reconoces ese lenguaje. Otra cosa es, o sea, que eso es posible. Otra cosa es que tú quieras generar noticias con esa emoción, que en nuestro caso consideramos que es un error. ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque muchas veces las personas usan este tipo de expresiones para transmitir algo que quieren digamos, plantar una semilla, ¿no? en la mente y en el corazón de la gente. Y de nuevo, lo que he dicho antes, creo que la inteligencia artificial no debería hacer eso. Por lo tanto, nuestros textos que generamos son muy planos. Sí usamos algo de emociones, pero no en ningún momento con la intención o el ánimo de transmitir esa emoción, ¿no? Que hace... De conmover. Y por lo tanto, yo creo, por ejemplo, nunca va a haber una máquina que sea capaz de escribir una novela conmovedora o que llegue. Otra cosa es que sea capaz de escribir millones y millones de textos, digamos, que hablen sobre datos, que te informen sobre cuestiones que son muy válidos. Pero ese aspecto yo no lo acabo de ver. Pero bueno. Si me permitís, Jota y sí, Maribel. Adelante, Pera. Maribel, gracias por participar y bienvenida. No, yo creo que hay varios temas. Hay un tema de reflexión que es a medio plazo, decir, bueno, mira, hace 20 años esto no se hablaba, ahora se habla, pues ¿qué pasará dentro de 20 años? Por tanto, estamos puestos en un camino que va tirando. Si habláramos de los próximos 20 años o de los próximos 15 años, pues yo tengo la impresión de que es un tipo de periodismo y un tipo de narración, pues bueno, como el que ha descrito David, y creo que nos vamos a mover en este campo. Os querría comentar aquí, de todas maneras, que en el campo de las noticias periodísticas, pues bueno, estoy codirigiendo una tesis que se hace aquí en la CEU San Pablo, aquí en Madrid,
de una chica que está haciendo escritura deportiva y que mira qué elementos pueden añadir al texto de manera sistemática emoción y pertenencia. Por tanto, yo creo que pasados estos 10 años o estos 15 años sí vamos a tener más posibilidades. Más que nada porque también, como dice David, todo lo que va entrando en estas herramientas de trabajo no se pierde nunca. Siempre se va arrastrando, se va acumulando y es información y esfuerzo que queda. Yo creo que a medio plazo, 10 años, yo creo que no nos vamos a mover mucho, pero que el futuro está muy abierto y tendríamos que mirar en perspectiva. Es un poco mi visión. Y veo lejísimos, yo creo que no lo llegaré a ver, que una máquina narre una historia como un cuento. Yo esto lo veo dificilísimo. Creo que no lo llegaré a ver, sinceramente. Pero bueno, es que para el tiempo para las máquinas no cuenta. Gracias. Pues gracias, gracias Maribel. Ya parece evidente que para conmovernos vamos a tener que utilizar nuestros sentimientos más íntimos. La máquina todavía no será capaz. Vamos a pasar a otra pregunta. Si no me equivoco, otra de las personas que quiere participar también en este foro, Aldo Maldonado. Aldo, muy buenas. Hola, buenas tardes allá por España, aquí todavía en El Salvador, todavía mañana. Mi pregunta, intervención y un poco con lo que Maribel también contaba, ¿sí? Y creo que el meollo de esto de los nuevos estilos de redacción con inteligencia artificial va a sopesar como 2 puntos. La efectividad de los mensajes contra la afectividad de los mensajes, ya que si bien es cierto, va a haber una definición muy puntual de los textos, pero va a faltar como ese contacto entre el que escribe contra el que lee, ¿verdad? Así que las nuevas narrativas que hoy ocupamos en periodismo se van a ver un poco minadas si se ocupa este tipo de estilo periodístico, ¿verdad? Y creo que en ese punto, si bien es cierto, ya lo explicaron ustedes, no debe haber un estilo de escritos que traten de influir de manera emocional en el público, ya que en el periodismo es muy simple, es muy directo. Sin embargo, habrá otro tipo de periodismo, como el periodismo deportivo, en donde le ponen emoción, donde le ponen color, ¿verdad?, que se podría haber afectado en un momento. Entonces, más el criterio que ustedes quisiera que me ayudaran a entender, ¿hasta qué le va a apuntar este nuevo estilo? ¿A la efectividad de los mensajes o a la afectividad de los mensajes? Gracias, Aldo. Pues me quedo con ese concepto, efectividad o afectividad. Ponerle el color, como hablaba a la crónica, por ejemplo, deportiva. O realmente especificar que la efectividad se está limitando exclusivamente a dar resultados de segunda B o los resultados electorales de una pequeña localidad, de un pequeño municipio. ¿Quién aborda el tema que ha sacado Aldo? Yo muy brevemente. Fijaros, hemos hecho una cosa, ya os digo, es que esto cambia a una velocidad, incluso para nosotros, increíble. Hemos hecho una cosa muy interesante que es tenemos un dataset de mensajes de titulares, ¿vale? Titulares de noticias. El dataset tiene millones y millones de titulares. Usamos un algoritmo que es el GPT-2, que es el anterior al que os he contado, que bueno, el GPT-3 es imposible de usar porque entrenarlo les ha costado más de 5 millones de dólares, pero bueno, usamos el modelo anterior y hemos conseguido que la máquina reescriba esos titulares a modo de prueba para hacerlos más efectivos, o sea, para aumentar el click-through, o sea, para que la gente abra más, los lectores vean más esa noticia. Los resultados son increíbles, increíbles. Pero yo creo que ahí hemos hecho hincapié en la efectividad, pero para que haya efectividad. Pero eso es un tema más, tener en cuenta que gran parte de los medios con los que trabajamos ven nuestra solución, o sea, no piensan vamos a tener una tecnología que escriba mejor que los periodistas, ni mucho menos. Piensan en cómo podemos tener una tecnología que nos ayude, entre otras cosas, a mejorar nuestra situación económica o financiera, ¿no? Entonces, yo creo que el contenido automático siempre debería buscar la efectividad, aunque use la afectividad, pero la efectividad para cuestiones más, o sea, no de influencia a las masas, digamos, sino para cuestiones más banales, si quieres, que se abran más
noticias o que hagan, si el medio tiene un modelo de monetización, de afiliación o de registro, pues aumentar eso. Pero eso debería ser, si se usa la efectividad es para aumentar ese tipo de efectividad, no otro tipo. Esto estará, David, esto estará conectado con el tema de la Big Data también. Que esto que se ocupa hoy mucho a nivel de marketing, claro, conocer los usuarios, que le gusta y en función de eso ir construyendo esos contenidos. Claro, ten en cuenta que estos modelos de lenguaje están entrenados usando billones, y digo billones con B, de textos, que vienen ¿de dónde? Del Internet, ¿vale? Entonces, en sí, esos son modelos de lenguaje que se entrenan con todos los textos que hay en Internet, ¿vale? Entonces, eso es un Big Data, es que es la única, hablando de Deep Learning es la única manera. Lo que tú comentas es... que eso es lo interesante, usar el Big Data con el Small Data, que el Small Data es tu dato, que es lo que va a hacer que reentrenes ese modelo grande para que sirva a tus objetivos. ¿Qué objetivos? Pues la monetización o lo que quieras. O sea que Deep Learning siempre está asociado a Big Data, siempre. Otra cosa es que tú no tengas que tener ese Big Data, porque puede estar ya entrenado el modelo, como es el caso. Yo querría también, Aldo, saludarte. Participo también. Yo creo que en estos momentos lo que vamos a mirar es no tanto sentimientos o cosas de este tipo. La idea inicial, al menos en lo que a mí se refiere, es de intentar cubrir cosas que no se cubren, pero además de una manera correcta, profesionalmente, lo mejor posible. Esto que te decía, pues hombre, un programa electoral, aquí en España las poblaciones por debajo de 800 habitantes, pues probablemente no narras. Y, hombre, una contienda electoral es como un match, es como un deporte, ¿eh? Que tiene esas clasificaciones al final y eres capaz de explicarte bien. Incluso podrías dar una pinceladita de darle un poco de vidilla, ¿eh? Y las ideas irían un poco más por allí, lo mismo que con el fútbol, que estamos intentando cubrir pues equipos que normalmente no cubrimos. Y por tanto, la primera etapa sea esta, cosas que no haces y que sería difícil que hicieras, porque realmente sería muy, muy complicado de mantenerlas, pues tirar adelante con ellas. Es un poco Laura, creo que tú querías intervenir, si no me equivoco. Laura Servi. Sí. No sé si he perdido el derecho por haber abusado antes, pero seré muy breve. En el sentido de lo que decía, tanto con lo que decía Pera, con lo que decía David antes, sí que existen ahora experiencias de uso de la escritura automática para la personalización. Es decir, que el robot genere noticias adaptadas a tus gustos y necesidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos al deporte, yo soy del Madrid, pues que la noticia tenga un enfoque claramente cercano a mi punto de vista. Dicho esto, sí que por lo menos de los resultados que tenemos nosotros, pero creo que en literatura también se dice mucho, lo que queda muy claro es que la tecnología, David siempre lo repite, me parece muy bien, la tecnología será un aliado, nunca sustituirá. Es decir, la afección a día de hoy solo la puede transmitir un ser humano. Un robot sirve exactamente, como decía Pera, para complementar, para ayudar. Y yo creo que, eso es su opinión personal, creo que el día de mañana será el pequeño ayudante, ¿no? El ejemplo que hacía antes del terremoto. O sea, hay toda una parte de noticia que es aburrida, que es buscar archivos, esto lo puede hacer perfectamente el ordenador. El periodista es el que le dará el toque humano, creativo, el respiro divino del ser humano, ¿no? Para decirlo de alguna forma. De acuerdo, Aldo, no sé si ha quedado más o menos completada tu curiosidad en ese sentido. No, muy bien, gracias. Ustedes también aportan mucho porque al menos desde nuestro lado también es una experiencia a la que nosotros vamos comenzando a adaptarnos. ¿Sí? Ustedes nos llevan mucha más experiencia en ese sentido, pero sí estoy muy de acuerdo principalmente con lo último que Laura dijo, que va a ser un pequeño acompañante, ¿verdad? Yo lo tomo como un coeditor que va a estar con nosotros ahí a la par trabajando. Muy bien, Aldo, pues muchas gracias por seguirnos desde El Salvador. Estamos prácticamente ya finalizando este acto. Si os parece bien, voy a dar una última palabra a los 5 intervenientes por si quieren decir algo a modo de resumen, a modo de titular. Si te parece, José Manuel Pérez Tornero, empezamos por ti. No te escuchamos. Sí, creo que tienes el micrófono apagado o soy... No te escucho. Supongo que nadie te escuchará. No debo ser yo solo. Ahora. ¿Me veis ahora?
Ahora sí. Bueno, estaba dando las gracias a todos los que han participado. En fin, yo creo que la cuestión de, para terminar, que la cuestión de escritura de textos tiene mucho recorrido, muchísimo, que puede dar mucha variación. Y la cuestión general de cómo la inteligencia artificial se puede insertar en el campo del periodismo, yo quisiera abrir el marco, abrir el horizonte, ¿no? Puede ayudar mucho en el tema de las imágenes, en el análisis. Puede servir de, como ha dicho Aldo, de coeditor, ¿no? De generar, digamos, categorías de textos, mejorarlas, facilitar la información, potenciar la cooperación en el periodismo de investigación, por ejemplo. Luego hay servicios que, por sencillos y por obvios, ya nos parecen que no son inteligencia artificial, pero en el fondo lo son, ¿no? Por ejemplo, la facilidad con que la inteligencia artificial traduce el audio a texto o viceversa, ¿no? Que es una herramienta que, bueno, los que hemos empezado a trabajar con máquina de escribir sabemos lo que significa, ¿no? Hacer una entrevista ahora y antes, ¿no? Luego hay muchas posibilidades de personalización, de oferta para comunidades de usuarios que se pueden mejorar de un modo muy, digamos, sencillo, práctico y funcional. Ahora bien, de ambas cosas, yo creo que el gran problema que tenemos que resolver de inmediato es cómo pensar un nuevo marco de funcionalidad de la inteligencia artificial para rescatar el periodismo. Vuelvo a mi intervención inicial. Estamos en un abismo que afecta al sistema, como ha dicho David, al sistema económico, pero también al sistema de rutinas periodísticas. Y aquí deberíamos hacer un esfuerzo por encontrar aplicaciones prácticas útiles para pequeñas y empresas y medianas, y, por supuesto, las grandes tendrán que hacer la táctica y la estrategia. O sea, resolver problemas concretos y al mismo tiempo no perder de vista un horizonte que se puede complicar mucho en el futuro. Gracias, José Manuel. Pere Ávila, un titular que quieras dejar en este foro. Sí, nada, un titular breve que sería un complemento también ligado a lo que decían Aldo y Laura al final, que el tema de la personalización es un camino que vamos a correr inmediatamente. Simplemente reflexionar sobre la información meteorológica, una información meteorológica sobre Barcelona. Puede ser que para una persona que sea un urbanita sea el tiempo que va a hacer mañana para ver qué ropa te vas a llevar o qué ropa te vas a colocar. Y para una persona que le guste el mar puede ser si va a haber olas para saber navegar o no. Y si es una persona que hace trekking, para saber si va a poder hacer trekking o no. Por tanto, una misma información que es el tiempo, tiene 3 formatos diferentes. Otro tema también relevante es que cuando vas a redactar textos, puedes redactar texto en genérico, pero puedes también entrar como una entrada en el sistema que redacta la captación que hagas en el sentimiento de los que están escuchando esta noticia en redes sociales. Por ejemplo, si va a llover en Cuenca, y en Cuenca hace 3 meses que no llueve, no es lo mismo decir va a llover mañana que decir por fin va a llover, o si lleva 3 meses lloviendo que digas caramba, un día más. Por tanto, y además de esto, los pasos estos de personalización que están cerca y son fáciles. O sea, hay mucho recorrido y yo creo que es un gran campo para... Por mi parte, nada más. Gracias, Jota. Gracias, Pere. Laura, vamos poniendo broche final a nuestras intervenciones. Sí, rapidísimo, yo daré 3 palabras claves: cooperación, formación continua y multidisciplinaridad. Solo eso. A esto le llamo yo un titular. David Llorente, ¿con qué acabamos? Bueno, yo algo que me gusta decir mucho al equipo, sobre todo a mi equipo, que si quieres ser libre no tengas miedo. Yo creo que hay que quitarse de encima de todos estos miedos, todos estos temores y todo este ruido que hay alrededor de todo esto y aprovechar la tecnología para mirar hacia adelante y tener un futuro brillante. Porque como vivimos en un mundo tan globalizado, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Tienes que ser libre. No hay miedo. Hay que mirar hacia adelante. Muchas gracias, David. David Corral, acabas tú. Vale, siempre me toca cerrar, así que, bueno, pues 2 ideas. La primera, sobre todo, muchas gracias a los compañeros del otro lado del Atlántico, que tenéis razón, que evidentemente, se me olvidó comentarlo, tenemos un bien muy preciado y precioso que es nuestro idioma, que lo compartimos millones de personas y deberíamos centrarnos más en cuidarlo y en que la inteligencia artificial lo cuide. Así que gracias por recordarlo. Y también me gusta mucho la idea que habéis planteado de afectividad.
Y aquí pues le voy a dar la contrarréplica a José Manuel. Yo creo que esto lo que nos lleva es que la inteligencia artificial eso nos dará esas herramientas efectivas, pero nos va a permitir volver a poner al periodista en el centro, como profesional y como persona, es decir, que se convierta otra vez en algo que yo creo que falta, sobre todo en estos tiempos que tenemos tanta mentira, que es el referente. Esa persona que te va a dar esa efectividad, esa información, esa persona a la que vas a buscar. Es decir, tendremos una información efectiva, pero tendremos también una información afectiva, y yo creo que esa es la clave que a lo mejor pues, deberíamos empezar a buscar, que es volver a recuperar esos referentes. Pues muchas gracias a los 5 intervenientes. De manera muy especial, muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido desde las 4:30 de la tarde. Gracias a la tecnología desde cualquier parte del globo. La verdad que muchas gracias. Este es un camino apasionante. Este es un camino que debemos de caminar juntos. Sin lugar a dudas, es un camino que nos deparará alguna que otra sorpresa, pero es un camino en el que no le podemos dar la espalda y en el que debemos de empezar a andar desde el principio hasta el final. Muchas gracias a todos y seguramente que nos encontramos dentro de muy poquito, pues hablando de otros temas, hablando de otros trabajos, hablando de otros documentos que desde el hoy 2 estamos ya elaborando. Gracias a todos y buenas tardes y buenos días para los que están al otro lado del Atlántico. Muchas gracias a todos. Adiós.